nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que hay personas que tienen que el sistema inmune no solamente se encargaba de eliminar bacterias, virus, patógenos, que también se encargaba de controlar el desarrollo de cáncer, ¿verdad? Y si tú tienes a alguien que tiene, aunque sea cierto grado de inmunocompromiso, no necesariamente tiene que tener SIDA, pues lo hace más propenso a desarrollar cánceres. Y ya hemos visto asociaciones. EBV ya sabemos que está asociado a Burkitt linfoma. Habíamos hablado de otros virus que están asociados al Kaposi sarcoma, personas con VIH, enfermedades virales que pueden causar linfadenopatía diseminada y muchas de ellas pueden pasar incluso sintomáticas, sobre todo en personas adultas. El punto fue que a esta persona le van a dar de alta y dije, no, no, como eso está interesante, no estaba ahí, vamos a chequearlo, ¿verdad? Y yo mandé EBV, CMV, VIH, ya lo sabemos, y el linfoma, aquí hay algo, una citometría de flujo que se llama linfoma leuquimia panel. O sea, mando, adivinen qué, CMV salió negativa, EBV salió IgM elevado. Ok, esto me explica esto. Y tenía, luego, cuando chequeamos el cuello, bien, tenía linfadenopatía difusa, indolora. Eso es otra cosa importante. La linfadenopatía se divide normalmente en locales, generalizadas y dolores e indoloras. Cuando son dolorosas, tú piensas que hay alguna infección, algo del sistema inmune, ¿verdad? Ahora, cuando son indoloras, eso es para preocuparse. Generalmente indica cáncer. El punto fue que en el leuquimia linfoma panel salió que el 6% de las células de la muestra que se subió dio positivo para CLL. Ups. Bueno, mira, esto es el pronóstico. Este pronóstico, ¿verdad? Mientras más temprano, o sea, hay criterios para tú decir a qué grupo pertenece, dependiendo de si es esplenomegalia, si es hepatomegalia, cuáles son las cadenas ganglionares, entre otras cosas. Ahora bien, en el caso del low risk, ojo, esto es lo que sale en el screen, en la citometría de flujo. Para tú confirmarlo, hay que hacer una biopsia excisional de un nódulo linfático, porque vamos a ver más adelante cuando entremos a hematología que los linfomas tienen diferente clasificación, ¿verdad? Los Hodgkin, no Hodgkin. Ahora bien, en el caso de él, probablemente sea Hodgkin, porque Hodgkin tiene eso, que los nódulos linfáticos generalmente están organizados en cadenas, los afectados. El no Hodgkin está uno en un lado, otro del lado. No siguen, eh, no siguen cadenas ganglionares consecutivas. Pero el punto es que una de las cosas que uno tiene que hacer es sacar un nódulo linfático completo y hacerle patología. Porque vamos a ver más adelante que dependiendo de cuál sean las zonas afectadas, es el nombre que recibe la patología. O el tipo de clasificación. Y es importante referente al tratamiento. O sea, la razón por la cual yo traigo esto, ¿verdad? Porque se relaciona con cosas que hemos visto, con, ¿verdad?, diferenciales, de que aun cuando hayan hallazgos que aparentemente, que ni siquiera están vinculados con la razón por la cual te están presentando el caso. En este caso llegó por hematuria y encontramos encontramos cáncer, que ni siquiera está vinculado con eso. Probablemente hematuria eso fue sencillamente porque está en warfarina, tiene un riesgo de patología de base y alto riesgo para sangrado. Y warfarina es bien delicado. Vamos a hablar de eso más adelante, en hematoanticoagulación, de que es un medicamento que tú tienes que estar chequeando, tú tienes que estar yendo al hospital a cada rato para chequearte el INR. Hay que estarlo ajustando constantemente ese medicamento.
Pero la edad, comorbilidades, él está a alto riesgo de que eso le pase, no solamente por ahí, sangrado en cualquier momento. So, la razón por la que normalmente le hago este comentario fue porque se van a encontrar, estas son las cosas del diario vivir, pero estas son las cosas que se quieren replicar en las preguntas de examen. La razón por la cual, una de las razones por la cual el examen dura tanto, y es un solo día, es porque se quiere, lo que quieren es como replicar, en teoría, que usted pueda durar esa cantidad de tiempo produciendo pensamiento crítico médico, que sería como una especie de, o sea, teóricamente sería como si fuera un día de trabajo, ¿verdad? Um, Cabe, lo que quiero transmitirle con esto es que tienen que tener sus, como yo le he dicho, ustedes siempre que ven una viñeta tienen que mantener sus diagnósticos amplios, aunque sea poco probable, porque él llegó, él no dijo que yo tengo pérdida de peso, él no dijo yo tengo febrículo, él no dijo tengo falta de apetito, al contrario, es obeso, no ha perdido peso, no tiene ningún otro síntoma, ninguna otra queja, nada que sugiera cáncer. Sin embargo, lo tiene. La encontramos sin querer. Pero uno encuentra solamente lo que busca, ¿verdad? Y eso no es necesariamente malo, porque él se le encontró eso y ahora se va a manejar antes de que presente síntomas. El problema es cuando la mayoría de los cánceres inicialmente son indoloros. Y ya cuando comienzan a presentar algún tipo de manifestaciones, que ya es metástasis, que ya está todo jodido, y que drásticamente disminuye el estimado de vida. Nuevamente, estos son clasificaciones y normalmente el que llega a una consulta o al hospital con síntomas de, en este caso, linfoma, ya porque son muy altos riesgos, o sea, porque ya tienen linfadenopatía, ya tienen pérdida de peso, ya tienen todas las manifestaciones, ¿verdad? Constitucionales de alguien que tiene un cáncer. Porque el problema con esto, no solamente con esto, sino en general, es que son patologías insidiosas, o sea, tú tienes síntomas menores, cosas que tú puedes sentir cualquier día, que pasan desapercibidas y claro, que son difíciles de poner juntos. O solamente porque se hizo ese workup y ahora él se diagnosticó con eso, ya sus expectativas de vida cambiaron bastante. Siempre tengan el diagnóstico abierto, piensen en todas las patologías que ustedes conocen que pueden explicar ese hallazgo particular y a partir de ahí vayan descartando. Vayan descartando. Eso es sumamente importante. Um, Déjame ver, ¿qué era lo otro? Déjame ver. No, y eso, o sea, inicialmente era una persona que se le iba a dar de alta y ahora le están haciendo workup para cáncer. Que nadie quiere esa noticia, ¿verdad? Pero yo creo que la mejor manera de obtener esa noticia es de esa manera, cuando está comenzando el problema. Um, Eso, yo después le mando las cosas. Lo relevante a eso. Mira, eso me pareció bien interesante. De vez en cuando aparecen casos así. Um, y quise eso compartirlo, sobre todo porque eh, tiene vínculo con cosas que vamos a ver, diferenciales que vamos a ver, y literalmente son son con los esquemas, los escenarios con los que ustedes se van a encontrar. Y lo bueno de este proceso es eso, que ustedes ven ciertos patrones tantas veces que ya, o sea, son muy realistas, para decirlo así. Y más adelante te va a ver los pacientes y usted
se va literalmente, bueno, me pasa a mí, no han preguntado, se lo pasa a otra gente, pero se va a acordar de las preguntas, mira que esta persona llegó así, mira que esta persona llegó así, y muchas veces eso le ayuda quizás no necesariamente saber cuál es el diagnóstico particular, pero sí por dónde buscar o qué hacer. Este proceso es tedioso, pero es como es, porque realmente por más tirado, bruto o cualquier cosa negativa, o sea, cualquier característica negativa que usted quiera poner, que tenga un médico, una persona, pasó ¿verdad? El examen, se preparó, en algún momento se supo esto y tiene las habilidades para por lo menos tener un mínimo performance. Eso es lo bueno de acá. Que cada vez que a ti te está viendo un médico, eso no importa, por más malo que sea, hay como un control, vamos a decir, de calidad mínima. Y eso, este proceso te hace médico. Yo no sé si se lo llega a decir a ustedes, pero cuando yo comencé a estudiar estas cosas y adentrarme al proceso y aprender estas cosas, el tema de diferenciales o abordar las preguntas, fue que yo comencé como a entender un poco más medicina, tener como un pensamiento más clínico, más abierto. Y, y todo esto también es importante, no solamente para pasar el examen y todo eso, que ¿verdad? Sí es muy importante, sino porque mientras mejor ustedes se sepan estas cosas, mejores médicos van a ser más adelante. No es, aquí en este caso no aplica lo que nosotros nos dicen mucho allá, que la teoría no es la práctica. Aquí, sí, en el mundo real, donde tú tienes que saber cosas, donde para tú ser buen médico, donde tú tienes todo disponible para tú ser buen médico, tú tienes que saber muchas cosas y tener muy buena noción clínica. Sí, la teoría machea con la práctica bastante. Sobre eso también. Cuando ustedes estén estudiando eso, estén harto, piensen en esas cosas que ustedes lo que están no solamente estudiando para un examen y ya, sino eh, preparándose para ejercer bien la carrera que ustedes eligieron, indiferentemente de lo que quieran hacer más adelante, porque hay gente que se dedica a la clase, hay gente que, o sea, hay muchos caminos en esto. Hay gente que se dedica a negocio. Yo conozco gente que lo que se ha metido a farmacéutica y cosas y están felices. O salud pública, o cosas que no tienen que ver directamente o sea, con la medicina clásica. Y aquí le pagan por eso, aquí le pagan por saber y por tener performance, más que nada. Aquí eso es más importante. Allá yo sé que en el país de nosotros lo más importante son las amistades y las velas de la gente, pero aquí eso no importa, aquí lo que importa son los números. Eh, pero en fin, no mal recuerdo, nosotros comenzamos, nos habíamos quedado por acá. Miren, esto que ustedes ven aquí, yo no tengo nada que decir. Es sencillamente la manera en la cual ustedes llaman los diferentes tipos de tumores. Um, Esto nosotros lo vamos a ir viendo más adelante, o sea, patologías. Ahora, ¿qué sí me interesa? Estos conceptos que suelen ser testeados. No estoy diciendo que le va a salir, pero suelen ser testeados porque son conceptos básicos. Miren, una cosa es amartoma, otra cosa es coristoma. Amartoma es cuando tú tienes, necesito espacio. Amartoma es cuando tú tienes X tejido y hay una zona de ese X tejido. O sea, vamos a decir que la estructura de ese tejido es así. Esa es la estructura básica de ese tejido. Si tú tienes un área de ese tejido que sufre anomalías
estructurales sin afectación de la estructura de las células son, vamos a decir esto. Eso, tú tienes una área del tejido que crece más que el otro y que la estructura clásica, la estructura base del tejido está alterada, pero también es la estructura. Las células, cuando usted hace patología, las células son igualitas a las del tejido original. El problema fue sobrecrecimiento local de estructura. Por ejemplo, un pólipo intestinal, que cuando usted lo biopsia, hace biopsia, tiene las mismas características del tejido intestinal. Eso sería un ejemplo de amartoma. Es un crecimiento excesivo con alteraciones estructurales a nivel de tejido per se, pero a nivel celular todo está normal, bien. Ahora, eso es amartoma. Coristoma es, oigan bien, porque eso siempre es una confusión. Cuando tú tienes el clásico es esto. Esto es intestino, vamos a decir que esto es intestino. Todo esto es intestino. Pero aquí tú tienes vamos a más adelante que el divertículo de Meckel, uno puede desarrollar varias. El divertículo de Meckel es una patología per se, pero aquí puede aparecer en el intestino tejido que pertenece a otras áreas. Aquí puede desarrollarse, aquí puede haber, vamos por acá, tejido intestinal. O sea, lo normal sería esto, tejido intestinal, pero aquí es que el rojo intestinal. Este que yo estoy poniendo acá en azul sería tejido gástrico, pero tejido gástrico normal. Si yo tomo una biopsia aquí, tomo un pedazo de estómago, yo no veo diferencia. También puede pasar con el pancreático. Yo tomo una muestra aquí y tomo una muestra del páncreas, se ve igualito. No es cáncer, no es metástasis, no es nada de eso. Es sencillamente un tejido totalmente normal que crece en una ubicación anómala. Es un coristoma. Eso va a ser importante porque más adelante nosotros vamos a ver que una de las cosas que se hacen en algunos sitios para, sobre todo de los recursos, para hacer screening de cáncer del pulmón es tomar una radiografía. Y regularmente lo que se ve es, en la etapa inicial es como un nódulo. Siempre que tuvo un nódulo, la pregunta que viene es si eso es maligno o es benigno. Para nuestra suerte, en la mayoría de los casos, el tejido benigno y es como un fibroma, es tejido conectivo, que usted nuevamente toma una biopsia de ese tejido que está en el pulmón y toma una biopsia de tejido conectivo, por ejemplo, en la piel o demás, se ven igualitos. No hay rastro de malignidad, no hay cambios, no hay cambios estructurales importantes. Las células de ambos lados son iguales. Eso es un coristoma. Eso es importante porque le van a poner preguntas de esa característica. No hemos entrado a cómo hacer diferenciales histológicos, porque eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos cada órgano. Pero vamos a ver que el tejido intestinal se ve de una manera. El tejido gástrico se ve de otra forma. El tejido pancreático de otra forma. So, no es raro que le pongan, miren, que este niño que nació, que estaba todo bien, y que de un momento a otro, días, semanas después, meses después, comenzó a tener dolor abdominal más heces sanguinolentas.
Cada vez que usted vea eso, tiene que pensar en divertículo de Meckel. Oh, que el dolor abdominal progresó y que ahora las heces salen en current jelly y que se nota que el dolor abdominal es severo. Ah, y tu suscepción por el divertículo de Meckel. Cada vez que hay una anomalía estructural donde hay una sección del intestino que se puede convertir como en un punto de apoyo, por así decirlo, hay riesgo de intususcepción. En el otro sitio donde vimos que pasaba algo parecido, ¿verdad? Las infecciones por rotavirus. Ah, entonces le mencionan eso. Y le dice que se vio un... Vamos a buscarlo. Que se hizo un mecha de scan. Que se vio esto. Bueno, ¿qué ustedes están viendo ahí? Se da un material de contraste que es captado principalmente por el tejido gástrico. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que ese material de contraste está siendo captado por el tejido gástrico, que es donde debería ir. Se está concentrando ahí. Pero yo estoy viendo que hay otro punto, otra área que me está saliendo acá. Eso me está diciendo que ahí en este punto hay una concentración de tejido gástrico. Pero ahí no está el estómago, es su intestino. Eso es clásico del divertículo de Meckel. Por eso lo llaman Meckel scan. So, perfectamente le pueden decir que se tomó una biopsia y se vio tejido normal sin rastro de malignidad. ¿Cuáles de los siguientes conceptos permite explicar este hallazgo? Y le ponen coristoma, amartoma, metástasis. Y lo otro, qué sé yo, malrotación, situs inverso. Dice, ok. Yo sé que no es raro que en el divertículo de Meckel se desarrollen tejidos extraintestinales. Y yo sé que a eso era lo que nosotros le llamamos coristoma. Ok, bien, simple. Aquí no me preguntan por diagnóstico, aquí no me preguntan por manejo, aquí me preguntan es por un concepto. Vamos claro ahí. Ojo, toda esa patología la vamos a ver gastrointestinal. Yo lo que estoy usando esto para darle ejemplos, por si acaso. Preguntas, dudas. No. Yo puse grabadora, sí. Miren, cada vez que sale un tejido presuntamente canceroso, la primera pregunta es, este es el primario, o sea, este es el tumor de origen. Segundo, hay metástasis. Y conjuntamente con eso, esto, el grading versus staging. Y eso es importante por varias razones. Pero de los dos, el que es más importante es staging, porque es el que nos va a hablar a nosotros de pronóstico. Eso es importante porque, o sea, esta secuencia, cuando se encuentra algo que parece canceroso, es importante porque yo le he dicho, puede sonar raro, pero hay lo que le llaman, en medicina se encuentra de todo. Hay algunas cosas que son extrañas. Por ejemplo, hay veces que pasa que tú tienes alguien que tiene un tumor primario y metástasis en un lado. Vamos a decir, alguien tiene cáncer de próstata, pero aparece con esto. Eso. Es lo que le llamamos metástasis en bola de cañón. Cuando sale, usted da una radiografía ahí,
busquen su cáncer. No de pulmón, buscan en otro lado. So, usted tiene su primario en el testículo que usted conoce, o perdón, de próstata, fue que dijimos, próstata. Y después, como parte de su workup para el staging, le voy a explicar ahora qué es eso, usted ve cannibal metástasis en los pulmones. Ahora, cuando usted toma una biopsia en los pulmones, usted ve que ese tejido que está ahí no tiene que ver con la próstata. Pues esto es un segundo primario con metástasis. O sea, esa persona tiene la mala suerte de tener un cáncer de próstata y arriba de eso, otro cáncer primario con metástasis al pulmón que usted no sabe cuál es todavía. Tiene dos primarios. Ahora, hay otra circunstancia que lo vi en estos días y me dio pena porque es una persona joven, un muchacho de 36 años, que tiene metástasis difusas sin primario. De una gente que tiene literalmente metástasis, bueno, eso no vale para un cargo. Eso, metástasis en todos lados. Metástasis en pulmones, metástasis en hígado, metástasis en cerebro, metástasis gastrointestinal, a todos los lados, metástasis en hueso, en vértebras, todos los lados regados. Sin embargo, tú no sabes dónde está el primario. No aparece como una masa grande o distintiva, no. Además, ya cuando comenzó a tener síntomas, ya estaba regado. Eso es importante. Los conceptos. Ahora miren, grading versus staging. Por si acaso, esto lo preguntan mucho porque se confunde. Cada vez que ustedes ven que le mencionan que alguien fue recientemente diagnosticado con cáncer, lo más importante es el staging, porque eso es lo que me habla a mí de pronóstico. No estoy diciendo que el grading no es importante. Estoy diciendo que el más importante en relación al pronóstico es staging. Y es lo que determina muchas veces qué tipo de tratamiento usted va a dar. El grade está vinculado al pronóstico, pero no da pronóstico. Que da pronóstico es staging. So, ¿qué es grading? Miren, todas las células cancerígenas tienen un órgano primario. Se puede identificar o no. So, vamos a suponer que las células del órgano primario son así. Si el cáncer que se desarrolla tiene una forma no exacta, así, no exacta, pero muy parecida al original, eso le llamamos de bajo grado. Es lo que indica es que se ha conservado la mayoría de las características base de la célula. Ahora bien, si el cáncer que se desarrolla de este tejido primario es así, o de hecho podemos ponerlo peor, podemos ponerle un círculo, porque el triángulo tiene esquina y esto tiene esquina, el círculo no tiene ninguna esquina. Ahora, si la célula cancerosa que salió de ese tejido primario difiere es extremadamente diferente al tejido inicial, eso es lo que llamamos de alto grado. Y por si acaso, el grado más alto es anaplásico. Anaplásico significa que cuando usted toma una muestra de esa célula, usted ni siquiera puede determinar una morfología. Ese tejido no se parece a nada, es amorfo técnicamente. No sigue ningún tipo de patrón o arquitectura reconocible. Entonces son los peores tipos de cáncer. Tienden a ser los más agresivos,
tienden a ser lo más resistente a tratamiento, tienden a ser los que más mutaciones tienen. Nuevamente, esto se vincula al pronóstico, pero no te da el pronóstico. Luego nosotros tenemos el TNM, tamaño, número de nódulos linfáticos y metástasis. De ahora en adelante, cuando ustedes le digan cáncer testicular y le pongan 2, 1, 0, ya ustedes saben que el tumor tiene 2 centímetros, que hay un nódulo linfático afectado y que no hay metástasis identificada. Esa es así es como lo van a ver, esa numeración. 3 números. Y eso es lo que significa cada uno. Por si acaso. El staging es súper importante en el pronóstico porque naturalmente mientras más nódulos linfáticos hay afectados, más riesgo hay de metástasis. Mientras más lejos están los nódulos linfáticos afectados, más riesgo hay de metástasis. Vamos a hacer esto. Ok, miren eso. En el primer caso, yo tengo un tumor primario de 9 centímetros, no nódulos linfáticos afectados, no metástasis. Muy buen pronóstico. Y en ese caso, el tratamiento es excisión. Usted, el tumor donde esté, ¿verdad? Sobre todo si es viable, no altamente vascularizado, te lo remueve, lo saca, ya salió de eso. Y después sigue, ¿verdad? Chequeando periódicamente, considera ver si da radioterapia, pero normalmente usted lo quita y da seguimiento. Si el tumor es muy grande, muy vascularizado, usted puede dar quimioterapia, ¿verdad? Incluso radioterapia antes de la cirugía para disminuir la carga tumoral y que sea más fácil de eliminar. O sea, en el segundo caso, usted tiene un tumor de 2 centímetros, un nódulo afectado y 0 metástasis. En ese caso, usted hace una excisión en bloque. Usted se lleva el tumor y los nódulos linfáticos que están alrededor y lo manda a ver la patología, a ver que si es lo mismo que hay. Y dependiendo de lo que usted encuentre acá, o si es un nódulo linfático local, usted entonces considera si dar radioterapia o quimioterapia. Ahora, fíjense, en este último, este de los 3 es en el cual el cáncer primario tiene menor tamaño, pero tiene varios nódulos linfáticos y hay una metástasis identificada. Ese es el que peor pronóstico tiene. Su tamaño no está vinculado con pronóstico. Hay otras cosas que son más importantes. Regularmente, cuando hay metástasis, normalmente ya no hay razón para tú eliminar necesariamente ese tumor. No estoy diciendo que no se elimina, estoy diciendo que ya con el punto se llama metástasis. Regularmente ya hay lo que se da es quimioterapia y se considera radioterapia, quimio-radio. Ya cirugía no es tan útil ahí porque ya se regó. Eso es importante. Vamos a ver más adelante eso, que hay patrones, hay órganos, perdón, hay tumores que tienen preferencia para diseminarse, para hacer metástasis por vía linfática, otro por vías hematógenas. Miren, esto que ustedes están viendo acá son las diferentes características que tienen que desarrollar el cáncer para desarrollarse. Y son cosas bien straightforward. Cosas súper straightforward. Ya eso nosotros lo habíamos hablado. El sistema inmune normalmente se encarga de controlar el tipo de células malignas que tienen potencial maligno, que están produciendo proteínas extrañas.
Son no todas, pero la mayoría de los eventos que están señalados acá tienen que suceder para que se pueda desarrollar un cáncer. Usted necesita desaparecer para el sistema inmune. Usted necesita desarrollar estimulaciones propias. Ya usted no puede depender del cuerpo. El cáncer comienza a desarrollar sus propios sustancias para perpetuar su crecimiento. Pero como todos nosotros tenemos controles. Hay una serie de factores que en general se llaman factores de crecimiento y diferenciación. Así que, y el nombre lo dice todo, ¿verdad? Ahora, hay factores que son anticrecimiento y antidiferenciación, que sirven para protegernos del desarrollo de, ¿verdad? Cánceres. Entonces, para que un cáncer se desarrolle, tú necesitas que él adquiera la capacidad entonces, de producir sus factores de crecimiento, de que desarrolle insensibilidad, o sea, que desaparezcan los receptores o muten los receptores donde se unen las sustancias que normalmente inhibirían la proliferación de esas células, incluyendo, ¿verdad?, evasión de los procesos de apoptosis, que es como el sistema inmunológico, ¿verdad?, normalmente resuelve, aunque ya nosotros sabemos que la apoptosis tiene dos mecanismos, uno extrínseco y uno intrínseco, uno en el cual la célula por sí misma a través del P53 determina la presencia de genes mutados que no son posibles arreglar y se desencadena el proceso de liberación de citocromo C, activación de las caspasas y lisis celular. Está el externo, donde está el sistema de gran sigma perforina, ¿verdad?, a través de los complementos de compatibilidad tipo 1, donde están los llamados receptores y ligandos de la muerte. Ya hablamos de eso. Lo que quiero que entiendan con esto es que el cáncer no se desarrolla sí porque sí. Hay una serie de eventos que tienen que darse en una célula primordial inicial y son muchos eventos para que se desarrolle el cáncer. Muchas de estas cosas, de estas características, las vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero yo entiendo que todo esto, ¿verdad?, es bien explicativo. Por ejemplo, angiogénesis. Si un tejido está creciendo, necesita sangre. Ese tejido debe desarrollar la capacidad de producir sustancias angiogénicas que hagan crecer vasos sanguíneos. De hecho, eso es importante. Uno de los marcadores de malignidad peores que usted puede encontrar es cuando el tejido canceroso está necrótico, porque lo que eso indica es que el crecimiento de células no está a la par con la angiogénesis. O sea, ese tejido está creciendo demasiado, crece tanto que no le da tiempo que se desarrollen vasos sanguíneos y naturalmente se necrosa el tejido. Eso no es bueno cuando está presente. Las demás, a medida que avancemos. Nuevamente, yo, como le he dicho anteriormente, yo entiendo que hay muchas cosas que yo no, o sea, entiendo que son bien, que se explican ellas solas. Por eso no me detengo mucho en ellas. Ahora, ustedes saben, como siempre, ¿verdad?, ustedes se sientan, revisan si hay algo que no entiendan o, como se supone, ¿verdad?, que ya leyeron todo esto. Si en algún momento yo hago un dismiss de algo que a usted le causó confusión, no entendió, me avisa, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo acá, como ustedes ven, es más enfoque farmacológico, solo vamos a ver después del fármaco. Y la mayoría de estos se utilizan para algunos cánceres, pero a nosotros no nos va a interesar tanto el tema de tratamiento de cánceres, sino los conceptos
de ciencias básicas que hay detrás. Y básicamente lo que nosotros estamos viendo acá es que hay diversos anticuerpos, en general los llamamos biológicos, que pueden inhibir los procesos por los cuales las células tumorales sobreviven, esencialmente. Normalmente tú lo ves después del fármaco. No siempre la epidemiología va a ser algo que nos interese tanto para motivo de este punto, pero hay cosas que son importantes saber, conocer, para, ¿verdad?, tener una idea de dónde buscar. Esto ya lo vimos cuando hablamos de, por ejemplo, meningitis. Que dijimos que dependiendo del rango de edad, ustedes tienen que pensar en diferentes tipos de patógenos y comorbilidades también, ¿verdad? ¿Y para eso qué sirve esto? Para que solamente con usted tener una idea de el sexo, si le hablan de cáncer y le hablan de sexo, usted tener una idea de por lo menos por dónde comenzar a buscar. Por ejemplo, ustedes acá, en el caso de los hombres, los tres primeros cánceres, o sea, los que más se diagnostican cada año, en este orden, en un hombre, son próstata, pulmón, colorectal. ¿Qué significa eso? Que si usted encuentra a un hombre con cáncer y usted no sabe cuál es el primario, cuáles son los sitios donde usted va a comenzar a buscar. En los sitios que son más comunes. Usted va a chequear próstata, pulmón, colon. Y si ahí usted no encuentra nada, entonces va a comenzar a buscar en otros lados. Porque no, naturalmente usted comienza por eh, donde es lo más común, ¿verdad? Y después abre. Ahora, fíjense que nosotros tenemos los mismos tres cánceres, esta incidencia, esa cantidad de números, el número, qué tan frecuente aparecen por año, o podemos, no es tan así, pero como cuáles son los que más se diagnostican por año, más aparecen, en el caso de hombre o de la mujer. Y acá tenemos cuáles son los que más muerte causan. Es lo mismo, lo único que invertimos primero y segundo ya. ¿Por qué estos conceptos son importantes? Porque si usted le dicen, le ponen en una pregunta, no, que hubo un muchacho que recientemente su papá falleció de cáncer. Ellos parece que no tenían buena comunicación, como, se eran distanciados, tenían problemas, qué sé yo. Él no sabe cuál fue el tipo de cáncer, pero como él vio que el papá murió de cáncer, él fue a la consulta para consejería, pero él no sabe cuál cáncer fue. Ahora, con el simple hecho de él haberle dicho que su papá, o sea, hombre, murió de cáncer, ya usted sabe por dónde tiene que comenzar a buscar. Lo más normal es que él haya tenido cáncer de pulmón. Se le puede poner la pregunta, ¿cuál de las siguientes preguntas sería más relevante hacer a la persona? ¿Papá fumaba o no fumaba? O le mencionan en la pregunta, no, que el papá no fumaba. Claro, eso no excluye cáncer de pulmón, porque vamos a ver que hay otros, sobre todo adenocarcinoma, que es uno de los más comunes, que no está relacionado eh, con fumar, al contrario, está asociado a ser fumador pasivo. So, lo que yo quiero explicarle con esto, me estoy deteniendo acá con particularmente este cuadro, es porque es importante saber estas cosas para usted saber dónde van a buscar, sobre todo si no le dan muchos detalles, porque van a asumir que esto usted se lo sabe.
Ojo, hay algo que yo tengo que aclarar y es vinculado a este señor. Esta clasificación, como ustedes ven, es sin contar cánceres de piel. En piel, más adelante, nosotros vamos a ver esto mismo que está acá. Basal cell carcinoma, como cell carcinoma y melanoma. Este es el más común, aparece en cara, sobre todo. Este, al igual que melanoma, aparece en cualquier área expuesta de la piel. Tienen sus características. Eso lo vamos a ver en piel. Ahora, ¿qué me interesa que sepan? Esto que ustedes están viendo acá es una clasificación a conveniencia. El cáncer más común de todos es el cáncer de piel. ¿Por qué es importante eso? La pregunta clásica es, una persona, 40 y pico, 50 y pico, que desarrolla problemas cardíacos, que aparece un soplo, que tiene problemas cardiovasculares, que se está cansando, se le están echando el pie, revisan el corazón, hacen un ecocardiograma y ven una masa en el corazón, adentro. Es un corazón, ¿verdad? Y ven una masa acá, vamos a decir en el atrio izquierdo, ven una masa aquí pegada. Y le preguntan, ¿en cuál de los siguientes tejidos o cuál de las siguientes características usted esperaría que tenga una biopsia de ese tejido? Pongan A, desmina positivo. B, vimentina positivo. C, cromogranina positivo. D, titoqueratina positiva. D, S100 positiva. Si a usted le ponen una pregunta, por si acaso, y le hablan de metástasis, sobre todo, o sea, le ponen una viñeta donde hacen claramente referencia a metástasis y no le hablan de absolutamente nada de, entonces algo que nada, no le da más nada de historia, que si fuma, que si no fuma, que si tose, que si no tose, nada más le ponen cáncer, corazón y absolutamente más nada de historia. Tienen que automáticamente pensar en que hay un melanoma escondido por ahí y que lo que esa masa que apareció en el corazón es una metástasis. Eso no es una presentación particularmente clásica de melanoma, pero es una pregunta clásica de los steps. Y aprovecho, ¿verdad?, para hacerle el recordatorio de que habíamos hablado de filamentos intermedios en bioquímica y yo le había dicho que eso era importante porque en patología, cánceres se utilizan eso. ¿Para qué sería positivo esto? Ese 100. No se preocupe que eso lo vamos a ver eh, en, en piel más adelante. Vamos a ver que cuando hablamos sobre todo de embrios, que melanoma, el origen embrionario de los melanocitos, son células de la cresta neural. Y las células de la cresta neural tienen este marcador. Son los melanomas que vienen de ahí, melanocitos, son positivos para este marcador. No, yo creo que no estaba ese en el cuadrito. O
O sea, ojo, esto es si a mí no me dan ninguna información. Ahora me dicen que ellos le hicieron patología y que salió citoquerotina positivo. Busquen su piel esquamous cell carcinoma. O se le dicen, no, que fumador. Ok, busque su esquamous cell carcinoma en los bronquios, en pulmón, sobre todo bronquios. Y aquí es donde uno ve que las cosas se van agregando, sobre todo los conceptos de otros temas. Bien. O sea, ya nuevamente este tipo de cosas, este tipo de preguntas, este tipo de mezcla, ¿verdad? Entre temas no puede sorprender. Ni esta presentación. De ahora en adelante, masa en el corazón, ningún primario, ningún síntoma, nada. O sea, solamente cardíaco, nada de que tenga que ver con cáncer. Piense en melanoma. Um, lo otro que le iba a decir era, hay otra cosa. Uy, por si acaso. Las personas, vamos a ver que los melanomas tienen una clasificación, ¿verdad? Tienen diferentes clasificaciones y sobre todo están vinculadas con el tipo de crecimiento que tienen o sea, si crecen de lado para arriba, para abajo, um, cuál es la distribución de los melanocitos, cómo están distribuidos, en qué capas. Eh, y la otra es distribución corporal. Por si acaso, en general, personas que no tienen tez oscura técnicamente pueden desarrollar melanoma en cualquier parte del cuerpo, sin, ¿verdad? Obviamente, mientras más expuesto al sol, más riesgo. Pero eso incluye el cuero cabelludo, por si acaso, porque a veces se nos olvida chequear ahí o considerar eso. Lo otro es personas de tez oscura, entonces tienen más propensidad a desarrollar melanoma es en las palmas y en los soles, en la palma de las manos y en la, ¿cómo es esto? En la suela de los pies, en las plantas de los pies, eso. En la planta de los pies, porque esas son áreas donde clásicamente tienen menor concentración de melanina, ¿verdad? Tienen a ser la parte más claras. Y ya sabemos que la melanina normalmente protege de rayos ultravioleta, eso lo hablamos en genética, ¿verdad? Cuando hablamos de los dímeros de timina y así. Y que hablamos de seroderma pigmentoso y luego que mencionamos someramente albinismo, ¿verdad? Que estaba en riesgo aumentado de desarrollar cáncer de piel, no producen melanina, no tienen la protección. ¿Estamos claros ahí? ¿Todos entendidos? Preguntas. ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. Pues miren, esto sigue el mismo patrón de lo que les decía anteriormente. Esto es importante saber, tener esta información fresca en la cabeza, porque es lo que le va a decir dónde buscar. No siempre usted ve el primario. Muchas veces lo que usted ve es problemas de las metástasis. Por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, en etapas iniciales, usted si acaso lo que ve es obstrucción de vías urinarias. Pero eso es fácilmente confundible con BPH, con hiperplasia prostática benigna. Perfectamente confundible. Enlarge, una próstata enlarge, que no puede orinar bien, tiene que hacer esfuerzo por orinar. Muchas veces lo primero que sale es el problema de la metástasis, que tiene un dolor de espalda,
que ese dolor de espalda no se le quita, ha empeorado en los últimos años, que ha bajado de peso, que le da fiebre de noche, que el dolor es peor en las noches, que inicialmente mejoraba con ibuprofeno, luego Tylenol, ahora no mejora con nada, que decidió venir al hospital porque el dolor no lo podía soportar, que se despertaba en la noche, que cuando se despertó se dio cuenta de que se había hecho pupú, heces, que se había orinado, incontinencia, que le dolía la espalda, pero que cuando se topaba con la mano no sentía nada, que eso es lo que le llaman sarladesticia, anestesia tipo sarlo, de silla de montar. Oh, eso es sugestivo a compresión nerviosa, que técnicamente es una emergencia médica. O sea, compresión nerviosa a nivel radicular, o sea, espina dorsal. Y cuando tiran una radiografía, lo que ven es esto. Esto. Eso es fractura en wedge. En cuña. Una fractura en cuña. Donde la persona no se ha caído, no ha tenido trauma, nada, que una fractura patológica, un hueso que se rompió, ¿verdad? Sin ningún tipo de trauma que amerite ese tipo de ruptura. Busque metástasis. Naturalmente, si nosotros no estamos sosteniendo esta área de la columna, pues comienza a ejercerse compresión nerviosa arriba y abajo por las adyacentes. Eso puede perfectamente pasar. O sea, pasa de hecho. Usted ve a alguien que donde usted tiene 65 años, todos estos síntomas, 70, 80 años, todos estos síntomas, que tiene historia de BPH, ya usted sabe que lo primero que usted tiene que buscar es chequear la próstata, porque es un sitio extremadamente común de metástasis de cáncer de próstata. Es una mujer, busque seno. Le dicen que es fumador y no tiene ningún tipo de problema acá. Chequee pulmones, porque es fumador pasivo. Y después buscan los otros lados. El esqueleto en general se divide en dos grandes grupos. Está el axial y está el apendicular, los apéndices. Como dice ahí, generalmente las metástasis tienen predilección por esqueleto axial. Lo otro. Normalmente eso también se ve en CT scanners. Ok, se ve bien. Pero cada vez que usted ve una pérdida de tejido o disminución de la densidad, es una lesión lítica. Por otro lado, usted puede encontrar con lesiones donde el hueso se ve hiperintenso, brilla más que todo lo otro, es una lesión plástica. Y naturalmente puede encontrar mixtas. Eso es sumamente importante. Por la misma razón. Le pueden poner la misma viñeta a una persona, casa, dolor de espalda, y le enseñan un CT. Y la lesión que usted está viendo es plástica. Ya usted sabe dónde tiene que buscar. Busque principalmente, o sea, antes de buscar donde sea, busque en próstata, busque en pulmón. Es lítica. Busque en otro lado. Principalmente, ¿verdad? El tipo de lesión me dice a mí dónde yo tengo que buscar. Plástica. Lítica.
O una mujer mixta, busca el seno. Cáncer de mama. Eso van a ser hints, eso van a ser pistas que pueden pasar desapercibidos, pero que ahora ustedes saben que es importante eso. O así perfectamente le pueden enseñar varios. Dice, miren aquí, nosotros tenemos, esta parece plástica, esa parece plástica y las otras parecen líticas. Miren, esa parece lítica, esa parece plástica. Ustedes le enseñan esa imagen y le dicen pérdida de peso, o sea, síntomas constitucionales. Este está viendo lítica y plástica. Y es una mujer, el primer órgano usted va a chequear a ver si hay algo fuera de sitio, senos. Estas cosas no le dan el diagnóstico, pero le dan un orden lógico, le dan una razón, le dan, ¿cómo se llama esto? No, le dan una guía de por dónde comenzar a buscar. Usted no va necesariamente a chequear por estar buscando cáncer, no, usted va por partes, desde lo más común a menos común. Entonces, para eso es que sirve esto. Lo mismo te va a aplicar acá. Está habiendo problema acá. Pues nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que a través del sistema aporta toda la sangre venosa, gastrointestinal, termina en el hígado. O sea, cualquier pendejada que sale por aquí, tenemos que esperar informe del libro. Pulmón, ya yo le enseñé el Cannonball metástasis. Ya usted sabe dónde tiene que comenzar a buscar. Hicieron un CT, como vi en estos días. Una persona ahí que llegó con alteración ¿cómo se llama? Del comportamiento. Hicieron un CT, salió una masa, hicieron un MRI, parece maligna. En el sistema nervioso central, una persona adulta. Lo más probable es que sea metástasis. ¿Dónde vamos a buscar? Pulmón. Estas son correlaciones epidemiológicas. ¿Estamos claros? Hay preguntas. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es importante saber estas cosas y cómo lo van a aplicar? Dígame ahora. Miren, aquí tenemos dos conceptos. Está oncogenes, y están genes supresores de tumor. El nombre lo dice todo. Oncogenes. En general, cuando nosotros hablamos de mutaciones en genética, nosotros hemos dicho que las mutaciones, en general, dependiendo de cuál sea el efecto que tenga sobre la proteína en la cual se ha generado la mutación, se dividen en dos grandes grupos. Que estaban las mutaciones por ganancia de función y las mutaciones con pérdida de función. Y los nombres lo dicen todo. Hay algunas mutaciones que lo que hacen es que ese grupo, esa sección del gen o esa proteína trabaje más. Y hay otras que inhiben. Ahora, en general, cuando se trata de crecimiento celular y diferenciación, nosotros tenemos dos tipos de genes. Están los genes supresores de tumores o genes que inhiben el crecimiento, y están los protooncogenes. Los protooncogenes son aquellos genes que se encargan de producir los llamados factores de crecimiento. ¿Cuál es el problema? Si estos genes sufren una mutación con ganancia de función, eso me indica que ese tejido va a crecer de manera descontrolada. ¿Y qué es un tejido que crece de manera desproporcional a su función y aporte energético y funcional normal? Cáncer. So, usted puede tener un cáncer por mutar un protoncogen, o sea, convertirlo ahí se convierte en un oncogen,
O sea, por aumentar la cantidad que puede producir una célula, un tejido particular, sin regulación, sus factores de crecimiento va a crecer mucho. Ahora, la otra forma es cuando usted agarra estos genes supresores de tumores que producen factores inhibidores del crecimiento. ¿Verdad? Si usted inhibe un inhibidor, eso es igual a estimulación. Porque usted me está quitando a alguien que me inhibe. ¿Verdad? Se tiene sentido eso, ¿verdad? Por si acaso. Si usted inhibe un inhibidor, el efecto completo es estimular. So, usted puede obtener crecimiento anormal por esos dos tipos de mutaciones. Todo lo que está ahí tienen que aprendérselo de memoria. Sí y no. Hay algunos que son más importantes que otros. Esto le va a servir más adelante como resumen. Pero todas estas patologías nosotros las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Así que no se preocupe. Hay muchas preguntas de este proceso que están vinculadas a mera asociación. Con esto se refiere a que a ustedes le van a poner una viñeta, le van a poner un factor de riesgo o le van a poner una característica como la que le he mencionado. Bueno, un segundito. Pues sí, como le decía, a ustedes le van a poner, fíjense que en los últimos enfoques de preguntas que yo le he hecho, yo le he dado un escenario, le he dado una característica que está asociada a una patología o que hace o que sugiere que una patología puede estar presente y de ahí usted tiene que saber dónde comenzar a buscar. Por lo mismo va a pasar con este cuadro. Estas son diferentes sustancias que están vinculadas con algunos cánceres. Esto hay que saber eso, porque le van a hablar de personas que trabajan o han estado expuestas a estas sustancias y que van a aparecer con síntomas constitucionales. Llámese cáncer. Y usted sabiendo cuál fue la sustancia a la que la persona se expuso, tiene que tener una idea de dónde comenzar a buscar. No hay que ser necesariamente el diagnóstico, pero le va a decir dónde comenzar a buscar. Y hay algunas de estas sustancias que están asociadas con algunos quehaceres. Esto nosotros lo hemos visto en bioquímica, ¿verdad? Por si acaso, cada vez que ustedes dicen que alguien fume, ya aparece algún cáncer en algún lado, piense que es asociado a eso. Ahora, ¿qué le va a decir si fue esos, si el cigarro, si el fumar está vinculado o no? ¿Qué tipo de cáncer? Vamos a ver que en pulmón, sobre todo, en diferentes áreas, nosotros tenemos muchos tipos de cánceres. Cada uno tiene su característica y nombre general. Pero en general, cada vez que usted vea squamous cell carcinoma y fuma, lo puede atribuir a eso. Alcohol, ¿verdad? Mire, esto que ustedes están viendo aquí, nosotros lo vamos a ver en pulmonar, que son las llamadas patologías asociadas a patologías ocupacionales. Vamos a ver, por ejemplo, sílica, que se asocia a una práctica llamada sandblasting. Es esto, no sé cómo es en español, pero sandblasting es que se utiliza como arena a alta presión sobre metales para quitarle el óxido. So, si ustedes le dicen que una persona trabaja bregando con carros, limpiándolos con unos
con un equipamiento especial, piensa en silicosis. Esto se utiliza mucho también no solamente en tuberías, en barcos, en reparación de barcos, en mantenimiento de barcos. Pues sí, pero normalmente solo vamos a ver en pulmonar. Esto. Ustedes le hablan de una persona que sale con síntomas constitucionales de dolor en el cuadrante hepático, hepatomegalia, y le dicen que hace yo no sé cuántos años, ya él está retirado, pero que hace yo no sé cuántos años era plomero o handyman. Aquí le llaman handyman, como esas personas que hacen de todo, que pintan, que broma con plomería, que se la buscan. Que hacen de todo ese tipo de trabajo en la casa. Menores, ¿verdad? Pero que eso todo, en todos los barrios hay uno que hace todas esas cosas, electricidad, todo lo que tú necesites. Aquí a eso, a ese tipo a ese qué hacer, porque aquí eso es un qué hacer. No sé si llama de profesión, creo que no, porque creo que para la profesión hay que estudiar. Aunque yo creo que aquí se estudia eso. O sea, tú puedes estudiarlo eso, pero la mayoría no lo estudia. Pero en fin, le llaman handyman. Es otra cosa. Ustedes se van a encontrar con muchas palabras. No, o sea, el lenguaje yo no creo que nunca vaya a ser un problema, pero ustedes se van a encontrar a veces con expresiones o se van a encontrar con palabras que podría ser importante. Por ejemplo, esa, que le digan, no, que yo estoy una persona de 70 y pico años y que hace atrás trabajaba como handyman. ¿Verdad? Handyman es lo que te da a ti la historia de exposición a esto. No necesariamente te van a poner plumbing. Eso puede pasarles, por si acaso, de que le vayan a poner una palabra o algo que quizás sea importante y uno no sepa bien cómo es el asunto. Eso muy seguramente va a ser la minoría de los casos. No le tengan miedo a eso, por si acaso. Y yo estoy casi 100% seguro, y ya 99% de que todas los nombres, nomenclaturas y cosas de esa naturaleza, ya sean expresiones, palabras que no sean necesariamente del quehacer médico, pero que sean importantes para este asunto, ustedes se van a exponer en algún momento a través de las preguntas. Le estoy haciendo esta observación sobre todo por eso, por el tema de las exposiciones ocupacionales. Eh, como yo le he dicho, cada vez que ustedes leen en el material o en una pregunta o en algún lado algo y usted no sepa bien qué significa, busque esa palabra, que usted no sabe si eso es lo que más adelante le va a ayudar a llegar a la respuesta o no. Sí, esto. Eso es lo que es más común. Entonces, el problema de la sílica tóxica, que se causa silicosis, y todavía que está asociado a cáncer también. Pero en fin, nada, eso, mucho de los contenidos que nosotros vamos a ver va a estar vinculado a eso, a asociaciones, como les digo, tienen que tener cuidado con eso, pongan atención para palabras que ustedes vean que no conozcan, búsquenlas, que como le dije, usted no sabe cuándo se le va a jugar a favor o en contra. Y nada, nosotros entonces continuamos el lunes, cualquier cosa me dejan saber. Y yo ahorita pongo un poll para lo que le hablé de lo que podemos hacer con los días. Y nada, a partir de ahí nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa, ya ustedes saben.
Me dejan saber, señoritas y señoritas.